Aprende a hacer flores para decorar tus pasteles en minutos. Te enseño cómo hacer flores en un segundo usando boquillas rusas. También te digo cómo hacer flores de pétalos y cómo decorar pasteles de ramo de flores muy originales, perfectos para vender en cualquier temporada del año y aumentar tus ventas. Este video me lo habían pedido muchos, se los debía desde hace mucho tiempo, pero hoy te voy a enseñar a hacer flores en un segundo. O sea, de verdad, en un solo paso vas a hacer tus flores, va a estar el resultado para que aproveches ahorita la venta de los pasteles para el Día de las Madres, para el Día de los Profesores, para que aprendas a hacer flores así súper rápido. Mira, vamos a usar boquillas rusas. Todas estas boquillas así se llaman y tienen diferentes formas. Si te fijas, tienen formas así un poquito extrañas, pero de cada una sale una flor diferente. Para que te des una idea del tamaño que tienen, esta es la boquilla 1M, o sea, sí está bastante grande, y estas son las boquillas pequeñitas con las que a veces decoramos, o sea, compara el tamaño. Mira, lo que vamos a hacer es poner la boquilla en una manga pastelera, pero aquí sí hay un truco, o sea, no tenemos que dejarle espacio de más para que la boquilla no se resbale. Como las boquillas están grandes, sí tenemos que hacerle un corte grande, pero sin pasarte. Porque si cortas la manga de más, se puede salir la duya al hacer presión. Mira, aquí ya le hice el corte, parece grande, pero si te fijas, o sea, quedó exacto para que no se te vaya a salir tu boquilla de la manga pastelera. Llena la manga así para un efecto más bonito en tus flores. Pones la crema de mantequilla del color que prefieras, yo prefiero dejar el tono más fuerte sobre las paredes. Y después vas a aplicar el otro tono en el centro de la manga, justo de esta forma. De esta forma tus flores van a quedar un poquito con ese efecto más realista, o sea, van a quedar en dos tonos. El tono más pálido puede quedar en el centro, tú puedes hacer la combinación incluso hasta con 3 tonos, vas a ver qué bonito se ve al aplicarlo. Aquí tengo ya las mangas armadas y ahora vas a ver de verdad cómo súper rápido, o sea, en un segundo vamos a hacer la flor. No te preocupes por la receta de la crema de mantequilla, yo te voy a dejar mi receta en el próximo video para que aprendas a hacerla. Es exactamente la crema que necesitas, porque no con todas las cremas aplica el mismo efecto. O sea, hay veces que se necesita cierta firmeza, que la crema de mantequilla tenga cierta consistencia, entonces no te va a quedar igual si usas una crema más suave. Entonces no te pierdas la receta, te voy a dejar el video justo aquí. Cuando ya esté disponible te voy a poner una tarjeta aquí y también te lo voy a dejar abajo en la descripción. Mira qué fácil. Vamos a empezar con esta forma y ahorita vas a ver qué flor sale. Te recomiendo que uses un plato para que puedas ir practicando. Nada más es presionar y levantas. Tú decides si quieres dejarlas un poquito más altas o si quieres dejarlas más bajitas. Y también así con un plato, o sea, tú puedes ir calculando la presión, recoges la crema y nuevamente sigues con las siguientes. Ahorita te voy a mostrar cómo queda ahora con este diseño. Te voy poniendo la imagen para que la veas y veas cómo sale la flor, porque estas boquillas que tengo aquí no tienen número. Miren, estas primeras salió el color sólido y a partir de esta ya va a empezar a salir la mezcla de colores. Mira, aquí puedes notar la diferencia, o sea, el centro se ve todo del mismo color de las flores de afuera, de las pétalos de afuera, y en esta cambia un poquito. Y también si presionas demasiado y no levantas, te puede quedar así aplastada. Entonces, mira la diferencia y ya tú lo vas a hacer. Estas flores son muy similares, o sea, lo único que cambia a veces es el acomodo de los pétalos, si están más juntitos, si tienen pistilos en el centro. Ahorita te voy a mostrar, nada más te voy a ir dejando otras decoraciones con otras boquillas para que tú las veas. Realmente, o sea, antes eran más difíciles de conseguir, ahorita ya las encuentras en tiendas de repostería, en tiendas de estas de materias primas y también en internet. O sea, la verdad es que antes era muy complicado y ahorita ya las encuentras en cualquier lado. Te voy a dejar abajo los links de donde puedes comprarlas. Las mías son de una marca que se llaman Cookie Cake, son de acero inoxidable, están buenísimas, pero esta marca solamente vende en España y creo que hacen envíos al resto de Europa. Te voy a dejar su página abajo por si quieres revisarlas, por si quieres seguirlos. Nosotros empezamos trabajando para esta marca hace como 3 años, pero te voy a dejar ahorita los enlaces de donde puedes conseguirlas. En caso de que tú vivas aquí en México, pues ahí te lo pongo en la descripción. Y realmente, o sea, mi idea era como
que notaras lo fácil que se avanza cuando haces decoraciones con boquillas rusas, o sea, especialmente ahorita, que se viene mucho trabajo por el Día de las Madres, por el Día del Maestro, entonces quieres hacer decoraciones lo más rápido que puedas, porque tú necesitas sacar tus pasteles, cumplir, hacer la mayor producción posible, y recuerda pues que el tiempo también es un factor muy importante en la pastelería, entonces para que tus pasteles queden decorados súper bonitos, que avances rápido y que puedas entregar todo a tiempo, que no estés así cansadísima haciendo todo paso a paso, que también se puede, pero recuerda que eso es dinero, o sea, al final el tiempo es dinero, todo el tiempo que tú inviertes en tus pasteles, entonces esto te facilita mucho para que avances muy rápido, y yo quería mostrarte pues lo fácil que puedes hacer. De hecho, ahorita quiero mostrarte un proyecto, una idea de cómo quedaría un pastelito que es perfecto para esta ocasión, para el Día de las Madres, pero primero te voy a ir mostrando nada más como las principales boquillas o el efecto que hacen las diferentes boquillas o duyas con la crema. Y si eres principiante, de verdad, esto te va a ayudar muchísimo porque te va a salvar, o sea, vas a tener decoraciones muy bonitas, muy rápido. Siento que no necesitas ser un experto en hacer flores. Y algo bien importante también es que no vas a estar gastando en kits que venden así como con 40 piezas, de las cuales nada más te sirven 4. Por eso quiero irte mostrando la figura que tiene cada una y la flor que sale. Porque muchas veces creen que un kit completo te va a servir muchísimo, y la verdad es que sí se invierte mucho dinero y realmente no merece la pena. Entonces, estas las puedes comprar sueltas. No te digo una numeración porque de hecho ninguna de mis boquillas, de hecho, bueno, si una tiene número, el resto no, y si lo tuvieran, muchas veces cada marca las cambia, así que no merece mucho la pena que te diga el número, solo esta es la 247, el resto no tienen, pero mejor te dejo la figura que tiene y ya tú vas viendo que se parezca mucho y te va a salir la flor igual que esta, y así pues puedes ir probando, puedes comprar de a 2 al principio, que realmente si compras 3 nada más, solo le cambias los colores y ya tienes ramos diferentes o variedad de flores, entonces eso también te va a ayudar muchísimo, cámbiale los colores y ya son flores distintas. Ahora sí te voy a decir cómo puedes aplicar estas decoraciones en un pastel que se va a ver súper original y que vas a aprender ahorita. También si eres principiante te recomiendo que consigas de estos dummies. Son es unicel o no sé cómo le digan en otro país, pero aquí los venden muy fácil en Mercado Libre. Te dejo el link abajo de donde los conseguí yo. Estos ya tiene años, o sea, por eso están un poco viejitos, pero me han sacado de algún apuro. Por ejemplo, te sirven muchísimo si quieres ahorita anunciar tus pasteles, pero no quieres gastar tanto en estar haciendo todos los pasteles, solamente quieres que la gente vea cómo va a quedar decorados los pasteles que vas a ofrecer el Día de las Madres. Entonces, estos te los recomiendo muchísimo. Te voy a mostrar cómo va a quedar ya aplicado para que parezca un ramo de flores. Imagínate que ya tienes tu pastel con la primer capa atrapamigas. Incluso esto lo puedes hacer con un pastel que puedes dejar desnudo en la parte de los laterales, es decir, si quieres no le pongas nada de betún, pero en la parte de arriba donde van a ir las flores, ahí sí es importante que pongas una capa de crema para que las flores se adhieran mejor. Entonces ya tienes tu pastel con la capa atrapamigas o naked por los lados, como prefieras, y vas a tomar papel de con el que horneamos los pasteles, papel encerado, siliconado, como tú le digas, y vas a cubrir tu pastel por los costados. Y una vez que ya lo tienes cubierto por los costados, puedes dejarle un bordecito en la parte de arriba, lo puedes dejar al ras. Ahora sí vas a empezar a decorar con tus boquillas rusas. Como ya sé que me vas a preguntar por la crema de mantequilla, para estas flores se necesita el buttercream americano. Mi receta la compartiré en el próximo video. No sé cuándo estés viendo este, pero yo la publicaré en el siguiente. Cuando esté disponible dejaré el enlace en la descripción. Yo fui mezclando algunas diferentes para que no quedaran de la misma flor, le puse unas cuantas distintas, dejé algunos huecos porque en esas voy a poner las hojas. Aquí ya tengo en mi manga pastelera en color verde, crema en color verde. Esta es la boquilla 113. Tú lo que te tienes que fijar es que tenga esta formita y es la que te va a permitir sacar las ramitas o las hojas de las más de planta, o sea, no es tanto de flor, pero esta ya está un poquito más chiquita y esta no tiene número, o sea, por eso te digo que es importante que te fijes en la forma que tiene.
Mira, hasta aquí ya me vas entendiendo un poquito la idea. O sea, lo que estamos haciendo es un pastel de ramo de flores, entonces ya quedó así mucho más completo, ya se ve más bonito cuando le pones el follaje o las partes estas de las hojitas verdes. Y lo que vamos a hacer enseguida es forrarlo por los costados, pero antes voy a terminar de hacer mi otro pastelito para que veas otra combinación diferente. Nuevamente aquí te muestro la duya con la forma y la flor que sale por si quieres hacer captura de pantalla y comprarlas sueltas en tiendas de repostería, pero recuerda que también te dejo en descripción los enlaces de algunos juegos de duyas rusas como estos por si quieres comprarlas en línea. Y ahora vamos a pasar las flores a tu pastel, ya que lo tienes con la primera capa y con el papel de horno por los costados. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Las puedes poner más juntas, más separadas, puedes hacer los ramos nada más de 2 tonos o de un solo color. Yo ahorita ya nada más voy a darle el toque final, que es con las ramitas, con la crema de mantequilla en color verde. Ya tenía tiempo queriendo hacer este video, pero no quería mostrar solo el resultado de cómo salen las flores, sino quería darte la idea de cómo aplicarlo en un pastel para vender. Por eso quise mostrar la idea completa de este pastel de ramo de flores, aunque sea con los domis. Pero vamos a pensar que tú no tienes estas boquillas rusas, estas duyas rusas que todavía no te llegan, o que tú quieres practicar otro tipo de flores. Te voy a enseñar a hacer unas flores súper fáciles, súper básicas con las boquillas que son para pétalos. Te voy a ir diciendo cada una de las que necesitamos y pon mucha atención. Mira, esta que voy a usar es la 125, tiene esta forma y nuevamente pones un poquito de betún en el clavo y pones un papelito. Pones la parte más ancha hacia abajo y simplemente vas a presionar y haces como un movimiento hacia arriba y lo cierras hacia el centro. Y lo vamos a repetir en la parte de arriba. Vas a hacer las que tú quieras, ya la pones en tu platito que vas a llevar a refrigerar. Con la misma boquilla vas a hacer este movimiento mientras giras un poquito el clavo y ahora vas a ir sacando pétalos de esta forma. Lo vas envolviendo, lo levantas y paras, levantas y paras y así te vas a ir por toda la flor. Si lo haces un poco inclinado de esta forma, vas a ir haciendo el botón cerrado. Y si lo vas abriendo de esta forma hacia afuera, es el movimiento, entonces tu rosa se va a ir abriendo un poquito más. Y como puedes notar, se ve súper bonita aquí la combinación de los dos tonos. Yo usé dos colores pastel, un coral y un amarillo muy bajito. Y entonces pues en la naturaleza hay un montón de combinaciones de tonos, de colores que puedes usar. Si quieres practicar, no es necesario que pintes la crema, pero ya viste que el resultado sea súper bonito y básicamente la boquilla hizo todo el trabajo. Este es especial para hacer pétalos, tiene este ángulo con una curva, está más gruesa en la parte de abajo y poco a poco se va cerrando. Esta es la 125, la marca que yo estoy usando se llama Cookie Cakes, es una marca española, te voy a dejar toda su información de su página abajo en la descripción, pero también te dejo enlaces de dónde las puedes conseguir si estás aquí en México, para que revises ahí la descripción. Aquí ya hice la base y esta flor, pues para que tenga un poquito más de volumen, vamos a hacerle una segunda capa. La parte gruesa va hacia afuera y la parte más finita es la que vas a poner hacia el centro. Y es como ir haciendo el movimiento como si hicieras una M hacia el centro o un corazón. Y ahora para finalizar voy a ponerle
lo que serían los pistilos. Discúlpame si no digo los términos correctos o los nombres de la flor, realmente, o sea, nada más estoy diciendo la forma, y simplemente es presionar y sueltas. Para hacer esto, use la número 234 y ya que tienes tus flores, las llevas a refrigerar. Esta duya con esta curva es la 122 y haciendo este mismo movimiento con cualquier duya de pétalos te van a salir flores súper bonitas, que sí, tal vez habrá variaciones en los resultados y no es exactamente el mismo número, pero siempre vas a obtener flores preciosas. Haz la cantidad que necesites en los colores que más te gusten. Si necesitas muchas, estas simplemente hay que llevarlas a enfriar. Si te urge mucho, las puedes meter al congelador hasta que se pongan duritas y ya que estén listas, nada más las vas a poner en tu pastel. Es muy fácil despegarlas y ponerlas. Sinceramente, con esta misma boquilla se puede hacer el movimiento que te enseñé de esta flor o la otra flor blanca que también te enseñé. O sea, es cuestión de que vayas practicando diferentes movimientos y te van a salir diferentes flores. Te va a encantar trabajar con este tipo de flores, ya que están muy frías, es muy fácil. Simplemente despegas el papel de la parte de abajo y las vas a ir colocando en tu pastel como tú prefieras. Y este pastel de buquet de flores lo puedes hacer incluso si solo tuvieras una boquilla de pétalos. Haces cada uno de los movimientos que te enseñé con la crema en diferentes colores y cambiando de posición la duya y puedes obtener de 4 a 5 flores diferentes. Y no te preocupes si pones algunas flores encimadas, de hecho es darle también un poquito de volumen y como siempre al final vas a rellenar los huecos con el follaje o con la crema en color verde pues. Y para terminar tu ramo, o sea, yo sé que yo te estoy explicando con un pastel que es un dummy, pero créeme que es igual de fácil hacerlo con el pastel de verdad. Y aquí ya depende de tu creatividad. Yo lo que se me ocurrió, o sea, para adelantar este paso que ves acá, es cortar de este papel que compras en la papelería, papel china creo que se llama, es de súper económico. No importa que no sea un papel de alimento, de grado alimenticio, porque no se lo van a comer. O sea, para eso ya estamos haciendo la separación de nuestro pastel con el papel de horno. Puedes poner también acetato, súper válido. Entonces, lo que tú quieras. Yo aquí lo que hice fue como simplemente hacer un doblez y pues ya lo vas a ir pegando así normal con cinta a tu pastel. Ya que los puse, ahora para terminar y darle un acabado más bonito, pues le voy a poner este otro papel así de esta forma, o sea que cubra el diámetro y la altura de tu pastel para que quede mejor. Aquí la clave es que creo que los piquitos hay que abrirlos un poquito y que no rebasen mucho, que queden al ras, pues que no rebasen las flores para que sí parezca un ramo de flores, solo que este es un ramo de flores comestibles. Y voy a terminar con un detalle de listón hacia el frente. Y ya sé que vas a pensar que es complicado, pero no lo es para nada. Tal vez la parte en la que te podrías entretener un poco más es en ponerle el adorno, pero sinceramente este es un producto que simplemente por esto, o sea, ya parece como mucho más caro y estoy segura que los clientes, o sea, están dispuestos a pagar un poquito más porque se percibe como, te decía hace unos videos, como un regalo completo. Esto no es algo que encuentras en todas las pastelerías, por eso te sugiero que lo hagas. Sinceramente, o sea, hacer las flores te lleva un segundo. En esta parte te puedes entretener un poco, pero le puedes pedir apoyo a tu familia siempre para esto. Y la verdad es que estos pasteles los puedes hacer para San Valentín, para Navidad, para ahorita, para el Día de las Madres. Entonces yo empecé dándote, nada más quería venirte a mostrar cómo hacer boquilla, cómo hacer flores con boquillas rusas, súper fácil, pero mira, terminé dándote una idea completa. Me encanta el resultado, de verdad no te lleva tanto, este es súper económico y sinceramente se ve un pastel muy elegante. Anímate a crear y a decorar, de verdad experimenta con cada pastel, practica y perfecciona tus flores. Yo de verdad te recomiendo que incorpores estos pasteles de ramo a tu catálogo y que destaques con diseños únicos. Estoy segura que con constancia y con creatividad puedes posicionarte como un referente así de este tipo de productos de pasteles de ramo y estoy segura que puedes marcar una gran diferencia en tus ingresos. Y hasta aquí ya tienes todo lo necesario para saber hacer flores súper básicas que terminan con un resultado precioso. De verdad, estos pasteles se venden solitos nada más de verlos, o sea, están preciosos. Pero si se te hace muy complicado
complicado, o sea, porque sí tienes que hacer aquí la manualidad, o sea, yo no tengo mucha habilidad con eso, sin embargo, es sencillo. Si no quieres hacer esta parte, pues tengo los pasteles de maceta, que también te puse un video, te lo dejo aquí, te lo pongo el enlace en la descripción, siempre revisa, ahí te pongo más enlaces de pasteles o postres que te pueden servir o que son similares a los que te muestro el día de hoy en este video. Así que revisa la descripción, ahí te dejé también los enlaces donde puedes conseguir las boquillas o dullas, como les digas. Ya no tienes pretexto para no vender pasteles este Día de las Madres. Si haces cualquier foto, mándamela a través de mis redes sociales, te las pongo por aquí siempre. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras igual que el nombre de mi canal, Nivel Delicia, y de repente por ahí también comparto cositas un poco diferentes. Entonces, escríbeme, dime si te gustó la idea, mencióname en los comentarios si ya la has hecho, si te vas a animar a hacer estos o prefieres hacerlos de maceta. Igual, los sabores de los pasteles, puedes hacer el sabor que más te guste, el que más te convenga. Lo único que sí tienes que hacer, o sea, tienes que usar esta crema de mantequilla. Te voy a dejar la receta del próximo video, porque sí es importante que la flor se mantenga. Pero pues nada, antes de irme, por favor, suscríbete al canal, y quiero aprovechar para agradecer a todos los miembros que siempre nos apoyan, y aquí ponemos sus nombres. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Sé que hay gente que lleva ya mucho tiempo siendo miembro del canal, y si tú no te puedes hacer miembro en este momento, no te preocupes, también me ayudas mucho cada vez que te suscribes, cuando comentas, cuando compartes los videos y por supuesto cuando le das like. Y si quieres ver más ideas o más recetas de postres deliciosos, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y te veo en el siguiente video. Bye.